Bienvenidos a campusevolutivo.com. Mi nombre es Orali Sosa y seré su facilitadora en el curso de Autodesk Inventor básico. Bienvenidos, el día de hoy estaremos desarrollando nuevamente lo que corresponde al módulo de ensamble. En este caso estaremos específicamente trabajando lo que son las restricciones entre las piezas. En el video anterior desarrollamos con detalle cómo ubicar las piezas y traer los componentes hacia lo que es el entorno de ensamble. Posteriormente les indicamos cómo fijar la pieza base o la pieza inicial, que sería la opción que tomaríamos en este nivel básico de aprendizaje del software, ¿verdad? En base a las dos opciones que tenemos, fijamos la pieza con la herramienta Grounded, ¿verdad? Entonces posteriormente vamos a lo que es el paso 4, que es restringir las piezas entre ellas hasta conseguir los grados de libertad que deseamos. Ok, entonces en el video anterior, en la sesión anterior, pudimos ver cómo podíamos traer las piezas hasta este entorno a través de la herramienta Place, y posteriormente les indicaba que debíamos fijar la pieza que sirviera como base para ensamblar el resto de las piezas, ¿verdad? En este caso, esta pieza, si yo me fijo o me ubico sobre ella con el ratón, muestra una especie de clic o chinche al lado del cursor del ratón, ¿ok? Y de igual manera aparece acá en lo que es el panel modelo, la pieza tiene ese indicativo encima, ¿ok? Ya se van a dar cuenta con las otras piezas que traigamos que no estén fijadas, que no tienen ese chinche encima, ese símbolo que indica que está fijada. Entonces, a partir de este punto, lo que debemos hacer es traer otros elementos, otros componentes, otras piezas y fijarlos, ¿ok? Entonces, esas relaciones en este primer momento que estamos aprendiendo de manera básica a hacer los ensambles, lo vamos a trabajar a través de la herramienta Constraint, que está en el grupo de herramientas de relaciones o Relationship, ¿verdad? Junto a la herramienta de juntar o Joint está la herramienta Constraint, ¿verdad? Y me permite generar restricciones, ¿verdad? Controlando la posición y el comportamiento de los componentes del ensamblaje. Eso es lo que hace esta herramienta, ¿verdad? A través de una serie de herramientas. Vamos a darle clic a ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Ok? Al darle clic se muestra esta ventana, ¿verdad? Y vamos a explicarla detalladamente. En primer lugar, pues, tenemos lo que son los tipos de ensamblaje o los tipos de restricción, ¿ok? Que vamos a poder hacer con esta herramienta. Entonces tenemos en las diferentes pestañas, tenemos ensamblar, movimiento, transicional y set de restricciones. En este punto solamente vamos a revisar lo que es el tipo de restricciones de ensamblaje. Por ahora no vamos a revisar el resto. Vamos a irnos a esta, y bueno, dentro de lo que es la restricción de ensamblaje, dentro de esa pestaña tenemos 5 tipos diferentes de restricciones, ¿ok? Tenemos la restricción de mate o de empate de cara a cara, arista a arista, ¿verdad? Ya lo vamos a ir detallando. Tenemos ángulo, tenemos tangencia, tenemos insertar y tenemos simetría. Tenemos el recuadro donde puedo hacer la selección de los elementos, ¿verdad? A medida que yo vaya seleccionando elementos, van a ir cambiando de el uno hacia el otro. Pueden haber incluso 3 elementos de selección. Tengo el offset, que es la distancia o la separación entre simetrías con esa restricción, ¿ok? No siempre quiero que queden vinculadas, ¿ok? Sino necesito mantener una distancia entre sus relaciones. Tengo también lo que es el tipo de solución. Dentro de lo que es, por ejemplo, el tipo de ensamblaje mate, tengo 2 tipos de soluciones.
el que es cara contra cara y caras alineadas. ¿Ok? Y así sucede en los de ángulo, en los de tangente, en los de insertar y en los de simetría. ¿Ok? Adicionalmente tengo esta pestaña acá que me muestra si la selecciono o la deselecciono, donde se muestran un par de anteojos o lentes, lo que me permite es previsualizar la restricción que voy a hacer. Y por último, acá esto que está sin seleccionar, pero tiene una especie de regla o de medición acá, de símbolo de medición, es un, digámoslo así, un predictor de medidas. ¿Ok? Yo puedo ubicar al tanteo los componentes acá y ella me va a indicar, ¿verdad?, a qué distancia está en ese punto. ¿Ok? Lo recomendable es que no lo tengan activado, pero en algún punto, si ustedes quieren mantener la ubicación que tienen las piezas en ese momento, pues lo pueden seleccionar. Ya lo vamos a ver de manera real en un ensamble, ¿ok? Para que lo puedan hacer. Entonces vamos en primer lugar a traer una pieza para que empecemos a entender un poquito más esta dinámica, ¿ok? Entonces, herramienta Place Component, vamos a traer un bloque de 2×2 del mismo, ¿ok? Esperamos que la pieza cargue, le doy clic para que quede allí fijada y solamente necesito una, por ende le doy clic derecho, ok, o puedo teclear escape. Ok, entonces en este momento que ya tenemos dos componentes, debemos o podemos ya comenzar a hacer lo que es relacionar ambas piezas a través de una serie de restricciones. Ok, inicialmente pues voy a colocar esta pieza encima de la que ya está fijada, como si estuviera encajando ambas piezas en lo que es la realidad. ¿Okay? La idea de estas restricciones es tratar de hacerlo lo más similar posible a lo que sería el entorno real del objeto. ¿Okay? Me voy a colocar en vista, en la visualización de sombreado con aristas, para que sea un poquito más cómodo. Entonces nos vamos aquí a la pestaña o al grupo de herramientas de relación, restricciones, ¿verdad? Y bueno, en este punto podemos ver que tenemos, como les dije, dentro de la pestaña ensamblaje tenemos 5 tipos de restricciones, ¿verdad? Tenemos el de mate, que es empate, o puedo vincular aquí caras y aristas. Tengo el de ángulo, tangencia, insertar y simetría. Los vamos a desglosar rápidamente uno por uno, para que tengan idea de qué se tratan cada una de estas restricciones. ¿Ok? En primer lugar, entonces nos vamos a ir con lo que es la herramienta o el tipo de restricción mate. ¿Ok? Debo primero seleccionar el tipo. Ok, ya está seleccionado lo que es mate. En segundo lugar, debo seleccionar qué tipo de solución. Ok, tengo dos soluciones, una que es cara contra cara y la otra que es cara alineada. Entonces, dependiendo de la que esté seleccionada, pues el objeto se va a comportar de manera distinta. Vamos a ver de qué se trata esta opción de cara contra cara, opuesta. Pueden verlo allí por el símbolo que le está indicando cómo se encajarían esas dos figuras que veo ahí en el símbolo. ¿Ok? Y entonces tenemos activada la previsualización para que ustedes vean de qué se trata antes de hacerlo. Doy clic sobre la primera cara, ¿ok? ¿Verdad? Vea que ella quedó seleccionada y la flecha queda allí inmóvil y se mueve el seleccionador hacia el segundo elemento, ¿verdad? Yo me ubico en la cara posterior o en la parte de abajo de esta figura, ¿ok? Y le digo que esa cara va contra la otra cara. En lo que es la realidad, ellas deben quedar idealmente vinculadas totalmente, o sea, tienen cero distanciamiento, ¿ok? Ahí la podemos ver en vista lateral, se ve mucho mejor. Si ellas tuvieran algún tipo de separación, yo se la puedo ingresar, le digo, mira, está separada 10 milímetros, está separada 1 milímetro, está separada 5 milímetros, el valor que yo le quiera poner acá en la herramienta Offset, ¿ok?
Y bueno, como no hay distanciamiento real entre esas dos piezas, yo quiero que queden completamente pegadas esa cara contra la cara inferior de la otra pieza, le digo aplicar. ¿Okay? Puedo utilizar aplicar para que esta ventanita se mantenga abierta y no tener que volverla a abrir, ¿verdad? Idealmente cada pieza o cada componente requiere 3 restricciones para quedar completamente fija, para poder cumplir con lo que es la restricción de los 3 ejes de movimiento o los 3 grados de libertad que pueda tener. ¿Okay? Entonces el segundo movimiento que queremos hacer es ubicar esta cara alineada con esta cara, o deberían quedar a la misma altura, ¿verdad? Pero entonces lo podemos hacer de varias maneras. Dentro de la herramienta Mate ya vimos una, cara contra cara. También podemos alinear ejes. Vemos que tenemos este eje y lo podemos alinear con este eje, que sería la ubicación ideal que queremos ahorita. ¿Okay? Vean lo que sucede. Él se ubica allí, el eje contra el eje. Pero vean una cosa, tengo 2 restricciones. Ya la cara inferior de esta está restringida con la cara superior, y el eje de uno de los pines está restringido con el eje. Pero en este punto miren cómo ella puede girar. ¿Por qué? Porque lo que está restringido es el eje. Entonces en este punto necesitamos una restricción más que me restrinja el movimiento. Puede ser otro eje similar, ¿ok? O puede ser también una restricción de cara con cara o de cara con aristas. Vamos a probar nuevamente. ¿Okay? Vamos a ingresar la cantidad de piezas que necesitemos para aprender. ¿Okay? Vamos nuevamente con la primera restricción y la primera opción, que es la de contracara. Le vamos a decir que esta cara va a estar alineada con esta arista. Y en ese punto ya no tiene más movimiento. ¿Okay? Pueden verlo allí. ¿Okay? Ahí vimos 3 tipos de restricciones que puedo hacer con la primera opción y la primera solución solamente. ¿Okay? Vamos a traer una pieza más entonces. Vamos a traer el bloque de 2 pines. Aquí lo tenemos. Voy a traerme 2 de una vez. En este punto le doy OK. Y ya pues quedan estos 2 aquí. Vean que están sueltos. Los otros 2 ya están fijos, porque ya el que está fijo inicialmente por la restricción grounded, y el segundo que lo fijé a través de 3 restricciones. Vean ustedes. Es este pin. Si yo despliego acá en el panel model, veo cada una de las restricciones que yo hice con esas piezas. ¿Ok? Ojo con eso, que allí podemos eliminarlas, podemos editarlas. ¿Ok? Para que estemos claros con ello. ¿Ok? Si yo por lo menos la primera, que fue la de cara contra cara, le digo doble clic, la puedo editar y decirle, mira, ya no está totalmente pegado, sino está a 5 milímetros de separación. ¿Ok? Y ella separaría. ¿Ok? Todo es de acuerdo a lo que queramos hacer. Ok, entonces nuevamente vamos al panel de restricción. Ok. Le decimos que yo quiero que esta cara tiene que estar muy pendiente con lo que selecciona. Vean lo que se está marcando en este punto. Cuando tengo la cara que se está marcando, ahí sí doy clic, pendiente que no se estén seleccionando erróneamente las caras. ¿Ok? Contra esta cara correctamente es la que necesito yo acá. En este punto lo clave para las restricciones es la selección correcta de los elementos. ¿Ok? Vamos a dar una restricción de cara con arista. ¿Ok? Entonces vea, ella todavía está restringida. Está restringida cara con cara, no se puede mover. Si yo me coloco de un lado, no me puedo mover ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ok? No me puedo mover hacia los lados, está restringida. Pero sí me puedo mover lateralmente en el otro sentido, que es el punto que nos falta por restringir. Entonces en este punto vamos a ver la otra restricción, que es la que me permite hacer la segunda opción. ¿Ok? Si yo solamente cliqueo esta opción, puedo darle cara alineada con cara. Y ahí obtengo esa restricción. ¿Ok? Vuelvo a la primera opción para restringir la cara inferior del bloque amarillo con la cara superior del bloque azul. Le doy a aplicar.
Voy a hacer una restricción de eje nuevamente, me parece que es de las más sencillas. En este punto la restricción que falta, porque falta una restricción más porque el aquí está libre en este punto. Y bueno, en este punto tampoco tiene limitación a nivel de contacto entre el cuerpo. Es una opción que debemos activar posteriormente, pero por ahora solo estamos restringiendo. Entonces, para que él quede restringido, nuevamente, opción Mate. Y segunda solución, que es cara alineada con cara. Ok, pendiente con donde está marcando la selección, ¿verdad? Y a lo que alineo las caras, pues le digo aplicar. Si ya no voy a utilizar más la herramienta, le digo ok y ella se cierra. ¿Okay? Se dieron cuenta de que tiene un sonido característico cada vez que yo logro ensamblar las piezas correctamente. Cuando no se estén ensamblando las piezas correctamente o haya ya una restricción previa que lo impida, pues va a arrojar un error. Para complementar la información brindada en el video, no dejes de revisar la guía suministrada. Muchas gracias por su atención.